Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una de las declaraciones más famosas de la historia del mundo, conocida por muchísimas personas. Como dije la semana pasada, en el Salmo 23, David describe un escenario idealista de cómo piensa en un pastor perfecto que cuida de su alma, de que Jehová provee lo mejor de lo mejor para sus ovejas. David sentía como una oveja descansando en pastos verdes, junto a unas aguas calmadas, reposando. Dios le estaba dando un masaje, Dios estaba cuidando de él, guiándole siempre en los mejores caminos, aún en los tiempos difíciles de la vida que seguramente David las tuvo. David decía que Jehová está conmigo y pues no tenía que temer a ningún predador, ya que aunque ese pastor es tan tierno, también tenía su vara para proteger a sus ovejas. Entonces, David imagina el mejor pastor posible en su mente y dice, así es Jehová para conmigo. Pero ni siquiera David, con toda su experiencia que él tuvo como pastor, él aún así no pudo imaginar a un pastor tan bueno como es nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor, nuestro buen pastor, no solamente provee lo mejor, no solamente nos cuida y nos guía, no solamente nos protege, no solamente nos bendice, sino que entregó su vida para salvarnos y nos llevará a pastos mucho más verdes que nosotros podamos imaginar, a los pastos verdes de su amor eterno. Así que vamos a seguir aquí en Juan 10 con este precioso relato del buen pastor y veremos ahora dos razones por las que Jesús es nuestro buen pastor. Dos razones por las que Jesús es nuestro buen pastor. Primero, porque se sacrifica por sus ovejas y segundo, porque ama a sus ovejas. Se sacrifica y ama. Vamos a leer nuestro texto, Juan 10, comenzando con el verso 11. Juan 10, 11 al 18. Dice nuestro Señor Jesucristo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos a orar. Padre, qué preciosas verdades de tu evangelio, de ver a nuestro buen pastor que da su vida por nosotros, que nos ama con un amor tan tierno. Y una vez más que nos acercamos a ti en tu palabra, queremos confesarte que somos mendigos, Padre, y te necesitamos. Sin tu Espíritu somos ciegos a la hermosura de nuestro Señor Jesucristo y necesitamos
la visión y la luz que solamente tu Espíritu nos puede dar. Somos obstinados y necesitamos ser transformados. Somos sordos y necesitamos oídos para escuchar. Así que pedimos tu ayuda para que podamos ver tu gloria, Padre, brillando en el rostro de nuestro buen pastor. Queremos amarle más en este día. Gracias te damos. En el nombre de Cristo. Amén. Recuerden que les expliqué la semana pasada que Juan 10 es la continuación de la misma historia de Juan 9, en la sanidad del ciego, de que incluso en Juan 10, 21, la multitud sigue hablando de la misma conversación del ciego que Cristo había sanado. Entonces tenemos los mismos fariseos, la misma multitud, los mismos discípulos en el mismo sitio. Y lo que vimos la vez pasada es de que el énfasis del capítulo 9 de Juan no fue tanto el ciego o sus padres, sino los fariseos. Y cómo ellos eran falsos pastores, que no proveían pasto y descanso para el pueblo, sino que amenazaba al ex ciego y a sus padres. Esclavizaron a los judíos con su legalismo, buscando ganar lana de las ovejas. Entonces, Cristo en la primera porción de Juan 10, como vimos, condena a esos falsos pastores, los llama ladrones y salteadores, que se aprovecharon de las ovejas. Y después, luego de regañar a esos falsos pastores, Él explica que Él es la puerta, de que Él es el único camino hacia los pastos del reino y todos tienen que entrar por Él. De que Él como pastor invita solamente a sus propias ovejas y ellos salen al reino por medio de Él. Recuerdan que en la figura del lenguaje allí, en el primer siglo hubo rediles comunes donde varios pastores tenían sus ovejas y un pastor llegaba ahí al redil y llamaba a sus ovejas por nombre y les dejaba salir. Entonces el pueblo de Israel era ese redil y hubo tanto creyentes como incrédulos dentro del pueblo de Israel. Y Cristo solamente dejaba salir a sus ovejas. Recuerden también que tomamos un rato para leer Ezequiel 34, que creo que Cristo está exponiendo en parte aquí en Juan 10. Y hay 3 puntos principales en Ezequiel 34. Los primeros 2 los vimos la semana pasada, la condenación de los falsos pastores y la división de las ovejas. El tercer punto ahora nos toca hoy, que es la salvación por medio del Mesías. Y Ezequiel 34 realmente llega a su culminación en el versículo 22, cuando Dios dice: yo salvaré a mis ovejas, levantaré sobre ellas a un pastor, a él, y él las apacentará, mi siervo David. Mi siervo David, haciendo referencia al hijo de David, el Mesías. Entonces Jesús ahora, en contraste con los falsos pastores, proclama de que Él es ese pastor que va a reunir a todas las ovejas de Dios. Proclama de que es el Mesías. Y la primera razón que nos dice que es el buen pastor, en comparación a los falsos pastores que son los fariseos, es de que se sacrifica por sus ovejas. Noten el verso 11. Yo soy el buen pastor, y porque es un pastor bueno, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, quisiera señalar una conexión entre este versículo y el anterior. En el versículo 10, noten de que Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo explica que vino para darnos vida a nosotros, pero la única manera que pudo darnos vida fue a través de entregar la suya, su propia vida, a la muerte. Ahora es un poco un juego de sentidos aquí, porque está hablando de 2 tipos diferentes de vida. La vida que Él nos ofrece en el verso 10
es la vida eterna de su deidad. Pero la vida que entrega en el versículo 11 es la vida de su humanidad. De hecho, ni siquiera son la misma palabra, son dos palabras diferentes en griego. En el versículo 10 habla de darnos vida y en el versículo 11 literalmente dice de que el buen pastor su alma pone por las ovejas, su alma, no su vida. Y esto obviamente hace referencia al momento cuando se parten el alma y el cuerpo de Jesucristo cuando muere. Cristo dice en Marcos 10:45 que vino para dar su alma como rescate por muchos. Y esa es la razón principal o primera que Cristo se distingue como el buen pastor. Un pastor normal, común y corriente tal vez cuida a las ovejas. El buen pastor muere por sus ovejas. Que realmente es increíble. Uno fácilmente puede imaginar a una oveja siendo sacrificada por su pastor, pero un pastor siendo sacrificado por sus ovejas. Y aún más increíble, como veremos al final, nuestro pastor se convierte en oveja para morir por nosotros, que somos ovejas. Esto es lo que realmente significa ser un noble, un buen pastor. Un pastor, imaginamos que defiende a sus ovejas en peligro de alguna fiera allí, un lobo, un oso. Y en el intento de salvar a sus ovejas pierde su propia vida. Y esa palabra por que vemos allí, que se da su vida por las ovejas, es muy importante. Porque habla de lo que llamamos la propiciación vicaria, de que Cristo dio su vida por las ovejas. Habla de la sustitución. Que Cristo murió como nuestro sustituto para satisfacer la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Esa palabra por en Juan, en este contexto, siempre se usa para hacer referencia a uno siendo sacrificado por otro, que da su alma. ¿Sí? La idea es de que Cristo muere la muerte que nosotros merecemos. Nuevamente imaginamos, ¿no? Un lobo que está a punto de matar y comer a una oveja y el pastor voluntariamente entrega su vida para salvar a la oveja. Es una imagen realmente sorprendente y maravillosa. Ahora, como dije la semana pasada, tenemos que tener cierto cuidado de no hacer demasiadas conexiones con toda la figura del lenguaje. Porque en la ilustración, el pastor está dando su vida a la oveja porque el lobo amenaza a las ovejas. Pero en el caso de Jesucristo, obviamente, lo que nos amenazaba es la justa ira de Dios, no un enemigo malo. Cristo tenía que poner sobre sus propios hombros nuestro pecado y morir en nuestro lugar, ¿no? También, como veremos un poco más tarde, ese verbo dar o poner es muy importante porque señala que la cruz fue un acto voluntario. Los judíos no ganaron. Cristo literalmente puso su alma ahí en la cruz para recibir el castigo que tú y yo merecemos. El gran pastor, el buen pastor, es bueno porque entregó su vida por nosotros. Y eso es un contraste completo con los falsos pastores, que eran los fariseos. Nota en el versículo 12, que dice que más el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ahora, en la sección anterior, cuando Cristo estaba hablando de los fariseos, los comparaba con unos ladrones que mataban y robaban y destruían. Y esto fue fácil de
comprender por qué el ladrón es intrínsecamente malo, ¿no? Ahora, en esta ilustración de que Cristo es el buen pastor, Cristo se contrasta con el asalariado, que en un sentido, en concepto por lo menos, no es algo malo. Fue contratado para cuidar rebaño, ¿sí? Pero en la ilustración se convierte en un personaje malo porque termina dejando morir a las ovejas para salvar su propia vida. Entonces, él no se puede comparar con el buen pastor, quien entrega su vida por las ovejas. Este asalariado, otra vez, representa a los fariseos que abandonan a sus ovejas en tiempo de necesidad. No quieren hacer lo necesario para proteger a las ovejas. Y Dios aborrece esto. De hecho, hay un texto interesante, si quieren acompañarme rápidamente a Zacarías 11, casi al final del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 11, versículo 16, Dios dice que la manera que va a juzgar al pueblo de Israel es al darles un pastor malo. A veces Dios juzga a través de dar líderes malos. Y dice Zacarías 11, 16, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. ¿Y qué piensa Dios de él? Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Dios aborrece, odia al líder que no está dispuesto, ¿no?, a proteger al rebaño, los condena. No son pastores, Cristo los compara con el asalariado. Okay. Obviamente, como dice Juan 10:12, pues las ovejas no son propias, no le pertenecen, no tienen mucho valor para él, ¿no? Porque pertenecen al pastor, no le pertenecen a él. Así que siguiendo aquí en Juan 10:13, dice que cuando ve el lobo, cuando ve el peligro, el asalariado huye. ¿Por qué? Porque precisamente es asalariado y no le importan las ovejas, ¿no? Huye porque le importa más su propia vida que la vida de las ovejas. ¿Se entiende? Es un asalariado, ¿no? De hecho, leí en un comentarista de que en la Mishnah, comentario de los rabinos, habla de que el asalariado que fue contratado para cuidar a un rebaño, si varios lobos atacaban a las ovejas, que él no era legalmente responsable si atacaban y comían algunas ovejas, simplemente porque no se pudo esperar de que alguien que fue pagado un par de dólares diera su vida para proteger a esas ovejas. Pero nuestro pastor es totalmente diferente, porque le pertenecemos, porque somos sus ovejas. Entonces, nuestro buen pastor, cuando toda la furia de la ira de Dios nos amenazaba, tomó nuestro lugar y Él puso su alma bajo el golpe aplastante del juicio de Dios y nos salvó. Es increíblemente bueno, nuestro buen pastor. Y un último comentario para dar gracias a Dios es de que esa palabra bueno, el buen pastor, hay dos palabras diferentes en griego que se traducen como bueno. Hay una palabra que habla de algo que es moralmente bueno, como por ejemplo cuando en Lucas Cristo dice que nadie es bueno sino Dios mismo. Esto es bueno en un sentido moral. Esta es otra palabra que significa bueno como excelente, como algo que cumple perfectamente su rol. Entonces,
Cristo, en contraste a esos malos pastores, falsos pastores que no cumplen su trabajo, Cristo es el perfecto pastor, un excelente pastor, lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque da su vida por nosotros. Ahora surge la duda, ¿por qué? ¿Qué le motiva? ¿Qué le motiva a dar ese precio tan alto de entregar su vida a la muerte por nosotros? Bueno, la razón que enfatiza es su amor por las ovejas. Su amor por las ovejas. Noten el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Repite nuevamente la frase yo soy el buen pastor para agregar una segunda razón aquí. Pero ahora, en vez de conectar su bondadoso pastoreo con su muerte, dice que es el buen pastor porque conoce a sus ovejas. Dice Josías, pero dijiste que habla del amor. En mi Biblia dice que conoce, no que ama. Bueno, tienen que recordar que tenemos que definir las palabras bíblicas según su uso en la Biblia. El verbo conocer en la Biblia, cuando alguien conoce a otra persona en la Biblia, se trata de una relación íntima, amorosa. No se trata de saber datos, información acerca de la persona. Si piensas en algunas veces en que la Biblia habla de conocer, como por ejemplo que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús, que es un eufemismo para una relación muy, muy íntima. Nos damos cuenta de que cuando habla de conocernos, no habla de saber algunos datos acerca de nosotros, sino de tener una relación íntima. Y eso se hace más obvio cuando seguimos en el contexto y vemos en el versículo 15 de que la manera que nos conoce a nosotros es la misma manera en cómo el Padre le conoce a Él. Noten esa palabra inicial en el versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. O sea, yo conozco a mis ovejas así en la misma manera que el Padre me ama a mí y yo amo al Padre. Tenemos la misma relación íntima, amorosa, recíproca. Y así se usa el verbo conocer en la Biblia. Recuerden que Juan 17:3 dice de que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Sí? Eso no se trata de conocer alguna información acerca de Dios, se trata de tener una relación íntima con Él. Los malhechores de Mateo 7, que Cristo condena, dice que jamás os conocí. Y eso no, obviamente Cristo omnisciente sabe mucha información de ellos, pero no tenía una relación íntima con ellos. Romanos 8:29, cuando describe el cristiano, dice que el cristiano es ¿quién? Es quien fue conocido, que Dios os conoció antes de la fundación del mundo. Y eso no se trata de información, ¿no? Toda la salvación es el resultado, según Pablo, de que Dios nos conoció, Dios nos amó. Lo mismo que vemos en Efesios 1, en Cristo que en amor fuimos predestinados y que fuimos escogidos por el puro afecto de su voluntad. Y es aún más maravilloso cuando pensamos en ese amor de cómo Cristo nos conoce, cuando Cristo explica de que es la misma relación que Él tiene con su Padre, que nos ama a nosotros como Él ama a su Padre y como su Padre le ama a Él. Es realmente una de las verdades más inescrutables de la Biblia. Lo vimos también en Juan 17, que cuando pensamos en el amor entre el Padre y el Hijo, ese amor eterno, inquebrantable, ese amor intertrinitario entre los miembros de la Trinidad. Y pensamos en que el Padre ama profunda y perfectamente a su Hijo. Está encantado con
cada una de sus perfecciones. Le complace todo acerca de su Hijo. El Padre no varía en su amor hacia el Hijo. Nuestro amor es defectuoso, varía en base a cómo sentimos. Nuestro amor está plagado de pasiones y emociones que suben y bajan dependiendo de cómo uno se siente. Dios no es así. Dios es impasible. Él ama perfecta e interminablemente a su Hijo. Y dice, así nos conoce, así nos ama. Y vino precisamente para que nosotros conociéramos ese amor y que supiéramos que nos ama así. Tal vez se acordarán en Juan 17:23 de que Cristo le dice al Padre que quiere que sea uno con nosotros, que seamos totalmente transformados a su imagen, para que podamos comprender, dice, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Es que uno se queda boca abierta. ¿Cómo es posible? El Dios Santo del universo, nuestro Creador, y nosotros gusanos, pecadores, mendigos. Y Dios nos ama a nosotros como ama a su perfecto. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Es incomprensible. Incomprensible. Pablo dice, es lo máximo en la vida cristiana, es tratar de comprender la anchura, ¿no?, del amor de Dios, del amor de Cristo. Imposible. ¿Y por qué? Noten la conexión al final del versículo 15, de que es ese amor de Cristo que es la razón de que dice, y pongo mi vida por las ovejas. Más personal ahora. Recuerdan allí en el versículo 11, cuando él estaba hablando de su sacrificio como buen pastor, habló en tercera persona. ¿Sí? Dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y ahora hablando de su amor para con nosotros, lo hace más tierno, lo hace más personal, primera persona. Y dice, pongo mi vida por mis ovejas. Qué dulce, qué precioso. Es lo que llamamos la doctrina de la redención particular. ¿Qué es la redención particular? Que Cristo murió por sus ovejas. No dice pongo mi vida por cada individuo del mundo. Dice pongo mi vida por ellas. Pongo mi vida por mis propias ovejas que conozco, que amo. Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo tiene una esposa. No amó, no se entregó por varias mujeres, sino por su iglesia. Es un amor exclusivo, un amor íntimo, reservado para los que le amamos. Recuerden en Juan 17, versículo 9, Cristo explica de que no intercede por los del mundo. Dice, no ruego por ellos, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste, Padre. Y luego en el 19 dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, yo me sacrifico por ellos. Ahora, algunos piensan de que esto limita la redención. Piensan que es mejor decir de que Cristo murió por cada individuo del mundo. Pero la verdad es que no. Primero, porque no es lo que la Escritura enseña. Y segundo, porque no es mejor. No es mejor que la cruz abrió la posibilidad de recibir salvación. Es mejor comprender de que la cruz efectuó la salvación para los suyos. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos. No hizo posible que fuéramos hechos perfectos. Nos hizo perfectos en su ofrenda en la cruz. ¿No? Cuando Cristo murió en la cruz, fuiste perfeccionado en la corte de Dios. Todo tu pecado fue erradicado
Y toda la justicia de Cristo fue transferido a tu cuenta. Si estás en Cristo, fuisteis redimido cuando Cristo murió en la cruz, de manera irrevocable, porque Cristo puso su vida por sus ovejas. Es realmente maravilloso pensar en la redención particular. Un esposo que nos ama de manera celosa. Isaías 53 también, versículo 6. Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? El pecado de todos nosotros. Ahora, uno dirá, ¿pero qué de los versículos que hablan de que Cristo murió por el mundo? Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, como alguien ha dicho, Cristo murió por todo el mundo sin distinción, pero no sin excepción. ¿Sí? Cristo murió por el mundo en que Él murió no solamente por los judíos, sino que murió por los escogidos de toda lengua y tribu y nación de todo el mundo. Pero es imposible decir desde el punto de vista bíblico de que Cristo propició la ira de Dios en contra de los pecados de los impíos, los incrédulos. Porque si Cristo propició la ira de Dios en contra de los pecados del incrédulo, tiene que llegar al cielo. No tiene pecado. ¿Sí? Pero eso es imposible. Uno dice, bueno, es de que Cristo murió por sus pecados, pero si rehúsan creer van al infierno. Explícame eso. Porque si uno rehúsa creer, eso es un pecado. La incredulidad es un pecado. Dios nos manda creer en su Hijo. Cristo murió para salvar a ese pecador y limpiarle de ese pecado de incredulidad, ¿o no lo hizo? Cristo explica aquí de que Él murió por gente de todo el mundo seguramente, pero dio su vida por sus ovejas. Y es interesante de que en la razón y razonamiento de Cristo va por la misma dirección, de que primero dice que salvó a sus ovejas, pero luego en el versículo 16, noten, habla de que esas ovejas están dispersadas por todo el mundo. Noten, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Recuerden de que este redil en este contexto se refiere a los judíos, ¿no? Cristo tenía seguramente muchas ovejas dentro del pueblo de Israel, ovejas que amaba, judíos creyentes, y Él debía anunciar primero el evangelio a ellos. Recuerden que dijo a la mujer samaritana en Juan 4 que la salvación viene por los judíos, viene de los judíos. También Pablo explica en Romanos 1 de que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego también al griego. Entonces Cristo dice, voy a salvar a ovejas de este redil, pero también tengo otro redil, el redil de los gentiles, y gracias a Dios, porque allí nos encontrábamos. Cristo dice que tiene ovejas ahí. Y quiero que presten atención también al tiempo de ese verbo. Que Cristo no dice tendré ovejas, que voy a tener ovejas, dice tengo ovejas en ese redil. Y para mí eso es maravilloso. Que está hablando de ovejas que todavía no creen, son gentiles que ni siquiera saben de Él. Pero Cristo las llama mis ovejas. Es que vemos la soberanía de Dios en la salvación por todos lados. ¿Ves que no llegaste a ser oveja por creer? Ya pertenecías a Cristo desde antes. Ya te consideraba mi oveja. Por eso habla en Juan 17, por los que me diste. ¿No? El regalo del Padre hacia su Hijo en la eternidad. Tú perteneces a Cristo porque Dios
te lo entregó a Él antes de la fundación del mundo. Tu fe y tu salvación es solamente el fruto, la evidencia de ese amor. Es similar, me recuerda a lo que Dios le dice a Pablo en el libro de Hechos cuando llega a Corinto, que le dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No creen todavía, pero son míos. ¿Sí? Tengo que buscarlas. Sigue el versículo 16. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Otra vez, noten la soberanía de Cristo en la salvación. Es que las ovejas van descarriadas, quién sabe dónde. Ellos no van a venir a su propia cuenta, por su propia cuenta. Cristo tiene que hacer ¿qué? Tiene que buscarlas y traerlas. No van a venir solo. Yo tengo que traerlas. Y ese verbo es muy fuerte, en particular el verbo debo. Normalmente el verbo se traduce como es necesario, denota una obligación moral. Es el mismo verbo que se usa en Juan 3, que os es necesario nacer de nuevo. En el versículo 15 también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y es necesario que el Hijo del Hombre traiga a cada una de sus ovejas al reino. Es necesario. Habla de la preservación de los santos. Nadie se pierde. Cristo va y busca a cada una de sus ovejas y las trae. Estamos en la mano de Dios y nadie nos puede arrebatar de su mano. Cristo trae a todas sus ovejas al pastar en el reino de Dios. Dice que ellos oirán mi voz. Recuerden que esto habla de la regeneración, ¿no? De que Dios nos capacita para escuchar la voz de nuestro pastor. Okay. Como incrédulos, como impíos, no teníamos oídos para escuchar. Y el Espíritu Santo nos capacita, nos transforma, nos da un espíritu nuevo para poder escuchar la voz de nuestro pastor. Y dice que entonces habrá un rebaño y un pastor. Y ahora eso es nuevo. Eso es la primera vez en la historia de la humanidad. Un rebaño compuesto de judíos y gentiles. Porque hasta este momento en la historia, desde que Dios llamó al pueblo de Israel, pues la única manera de llegar a la salvación fue por medio de convertirse en un judío, circuncidarse, hacerse prosélito del judaísmo, ¿no? Fue la única manera. Y vemos casos de esto, como Rahab. Pensé en el caso de Ruth. Y Ruth no podría ser salva sin antes renunciar a los moabitas. Recuerden que dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada, nunca regreso a Moab. El pueblo de Ruth ahora era Israel, ¿no? Ella no podría ser salva como moabita. Primero tenía que convertirse en prosélito. Pero ahora por primera vez Cristo explica que va a sacar ovejas del redil de los judíos y del redil de los gentiles y formar a un solo rebaño sin distinción entre las ovejas. Efesios 3:6, hablando de ese misterio no revelado antes, de que los gentiles ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Cristo, Gálatas 3 dice, en Cristo ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, un solo pueblo de Dios sin distinción. Ahora
Nosotros creemos de que Dios todavía tiene un plan para una salvación masiva de judíos al final del tiempo, como Pablo explica en Romanos 11:26, cuando dice todo Israel será salvo. Pero no será salvo como judíos, ni por ser judíos. Serán salvos por oír la voz de su pastor y creer en Jesús, su Mesías. Y serán ovejas exactamente como nosotros en el rebaño de Cristo. Entonces, un solo pueblo de Dios constituido por los que creen en Cristo para salvación. Entonces, versículo 17 agrega: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, esta semana, creo que fue el lunes pasado, que leí el versículo preparándome para el sermón y esto suena interesante, de que el Padre, al parecer, ama a Cristo debido a que Él es crucificado en la cruz. Esto no cuadra bien en mi mente. Cristo fue el amado antes de la cruz. Entonces tenemos que pensar un poquito, porque obviamente Cristo no llega a ser amado por su Padre en el momento que muere en la cruz. Es el eterno Hijo amado de Dios antes aún de su encarnación. Entonces podemos notar algunas cosas. Primero, noten el tiempo del verbo, que es presente. Que no dice que el Padre me va a amar cuando yo que yo pondré mi vida en la cruz y por eso el Padre me va a amar, sino que lo pone como un máximo, presente. Me ama el Padre porque yo pongo mi vida. Pongo mi vida habla de un plan, ¿sí? Un plan de poner su vida por sus ovejas. Pero si estamos pensando en el plan de redención, tenemos que pensar entonces cuándo es de que Dios pensó en el plan de redención. Pues es un plan eterno, que no tuvo comienzo porque Dios es eterno. Tal vez se acuerdan hace meses o años, no me acuerdo, cuando estudiamos Tito capítulo 1. Si ustedes tampoco se acuerdan, está bien. Pero Pablo explica ahí de que la salvación fue prometida antes del principio de los siglos. ¿Quién entre nosotros estuvimos ahí antes del principio de los siglos? ¿A quién hizo Dios la promesa? A sí mismo, entre los miembros de la Trinidad, ¿no? Una decisión eterna de que el Padre iba a enviar al Hijo, quien iba a morir por nosotros. El Espíritu Santo iba a aplicar esa salvación a nosotros. Entonces, el amor del Padre hacia el Hijo en el plan de redención es un amor eterno. No se basaba en un acto futuro de ser crucificado, sino que se basaba en la disposición y carácter perfecto del Hijo, de nuestro buen pastor. El Padre ama al Hijo por quien es. La cruz es solamente el fruto, la manifestación del corazón de Cristo. Y Dios Padre ama a ese corazón. Por último, noten la última frase del versículo 17, que dice que pone su vida para volverla a tomar. Que habla de que Cristo murió para resucitar. Otra vez, el punto es de que eso no es una pérdida del pastor. No es como un pastor humano que tiene a sus ovejas y quiere defender a sus ovejas, entonces pelea con un animal y el animal le mata y ahora el rebaño se queda sin pastor. No. Cristo muere para resucitar en victoria, para poder amar a sus ovejas. Explica un poco más en el versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie quita la vida de Cristo. Él la entregó voluntariamente. Yo
Recuerdo que unos pasajes que más me conmovió cuando estudiamos Juan 19 en la crucifixión fue precisamente el versículo 30 de Juan 19, en donde dice de que Cristo dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Y ese verbo entregó es muy importante porque Juan lo usaba mucho en la narrativa al final de Juan. Recuerdan que Judas entregó a Jesús a los judíos con la intención de que fuera crucificado. Luego los judíos entregan a Jesús a Pilato para que él lo crucificara. Y luego Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para que le crucificaran. Todos queriendo entregarlo a la muerte. No, nadie. Él mismo entregó su espíritu y no lo hizo hasta después de tomar cada gotita de la ira que tú y yo merecemos. No hasta después de cumplir con cada una de las promesas de Dios, hasta que todo fue consumado exactamente como Dios había determinado. Luego entregó su alma. La cruz no fue un accidente, no fue una tragedia, no fue un plan B, siempre fue el plan de Dios desde la eternidad. Y como buen pastor, Jesús cumple la misión que tuvo de dar su vida por sus ovejas, exactamente como la Escritura prometió. Pedro dice en Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sí? Cristo entregó su vida por nosotros, por amor, no porque alguien ganó contra él. Y termina, versículo 18, este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, lo hizo por amor y también por obediencia a su Padre. Obviamente las tres personas de la Trinidad estuvieron en completa armonía en cuanto al plan de redención. No es de que Cristo está diciendo que fue obligado a morir en la cruz, como cuando tú dices a tu hijo, haz lo siguiente y luego, ok. Y lo hace pero por obligación porque no quiere recibir consecuencia. No, Cristo obedeció por gusto, por gozo, porque tiene la misma voluntad que su Padre. Dice, yo y mi Padre somos uno. Pero obviamente dentro del plan de redención y en particular pensando en la humanidad de Cristo, como hombre debía obedecer los mandamientos de Dios para cumplir la ley por nosotros. Pero también es otro recordatorio que dice que recibió el mandamiento de Dios Padre, de que no es como muchos evangélicos piensan hoy en día, de que Dios Padre entonces es un juez airado y justo y recto, y Jesús es un buen pastor muy amoroso. No, comparten las mismas perfecciones. Y Cristo dice que la razón que vino a morir por nosotros es ¿por qué? Porque el Padre le mandó a hacerlo. Porque el Padre mismo nos ama. Y el Padre quiso salvarnos. Recuerden en Juan 16:27, Cristo dice, pues el Padre mismo os ama. Dios Padre mandó a Jesucristo a la cruz para morir por nosotros y aplicó esa salvación en nuestras vidas por el Espíritu, porque toda la Trinidad ama a nosotros. Increíble, una maravilla. Tenemos un buen pastor. Un pastor mucho mejor de lo que David pudo imaginar en el Salmo 23. Seguramente Jesús hace todo lo que el pastor del Salmo 23 hace. Provee lo mejor, nos guía en las mejores sendas, nos protege, nos bendice, claro. Pero más que esto, nuestro pastor es un buen pastor porque da su vida por sus ovejas.
porque puso su alma ahí en esa cruz, la cruz que tú y yo merecemos. Y Él recibió la ira que tú y yo merecemos. ¿Quién pudiera imaginar a un pastor tan bondadoso que, como dije, se convierte en una oveja para morir en lugar de ovejas descarriadas que merecíamos ser sacrificadas, que estuvimos amenazados por la ira de Dios? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero obviamente no se quedó en la tumba, dio su vida para volverla a tomar. ¿Y por qué? Para amarnos. ¿Sí? Segunda razón que nuestro pastor es bueno, es porque nos ama, porque quiere conocernos, quiere tener una relación íntima con nosotros, con sus ovejas. Por eso se humanó, se hizo hombre, para que pudiéramos verlo y amarlo y entrar en una relación amorosa con Él. Maravillosas, maravillosas verdades. Vamos a orar, hermanos. Padre, qué amor, qué sacrificio. Solo podemos decirte gracias. Gracias por tu plan maravilloso de redención. No merecemos nada. Merecemos peor que nada, merecemos tu juicio. Y tú enviaste a nuestro buen pastor al mundo para morir por nosotros, para tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias de que eso nos revela tu profundo amor por nosotros. Ayúdenos, Señor, a comprender de que este amor debe conducirnos también a amarte, de tomar nuestra cruz y seguirte todos los días de nuestras vidas, adorándote y agradeciéndote por todo lo que eres y todo lo que haces por nosotros. Haznos un pueblo agradecido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.